a nuestro siguiente amigo, a quien respetamos y admiramos. Ahí le va una trivia para presentar a nuestro amigo. ¿Quién escribió en el periódico El Universal, en los últimos días de Felipe Calderón, una sarta de succionadas, de lustradas de zapatos al genocida de Felipe Calderón, que decían más o menos así? Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Quién escribía así de Calderón? El presidente Calderón, el presidente que se despide, posee sentido de la historia. No es Felipe Calderón un intelectual, pero sí posee una tendencia pronunciada a leer y releer la historia. Durante su mandato no perdió evento ni ocasión para reinterpretar el pasado a la luz de los episodios que le tocó protagonizar. En los últimos meses, Felipe Calderón dedicó prácticamente todas las horas que le quedaban inaugurando obras, presentando decretos y proyectos de ley de gran calado. ¿Quién? Es trivia. ¿Quién escribió esto el 26 de noviembre de 2012, antes de que Felipe Calderón terminara su sexenio? Lo escribió en el periódico El Universal. Ahí le van algunas pistas. Es señalado de calumniador, pero chilla porque se dice calumniado. Arremete contra medios de periodismo de investigación e independiente. Y ahí le va. Más aún, muy gallito. Acepta debates a los que luego le da frío y decide no asistir. Déjenme saludar con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y, bueno, pues usted sabe, un miembro de esta familia sin censura, un amigo al que respetamos y admiramos. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que hablar del sobrino de Miguel de la Madrid, que dices que ganó millones y que anda exigiendo disculpas. ¿Cómo andas, Ricardo? Un abrazo. Querido Vicente, público memorioso, qué gusto estar con ustedes en este espacio de Sin Censura. Y para conversar sobre este personaje, ya respondiste a la trivia, es el sobrino y no cualquier sobrino, el sobrino consentido de Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente priista, que corría en Los Pinos, porque así lo relatan personas a las que tuvimos acceso y pues que nos dan cuenta de este personaje que pues está, como tú bien dices, exigiendo disculpas al presidente de la República, y no solamente eso, lo ha llamado mentiroso y lo ha llamado calumniador. Ahí está su Twitter, porque el presidente de la República exhibió una lista del Instituto Nacional Electoral donde aparece Ricardo Rafael de la Madrid como proveedor. Esto fue una respuesta a la pregunta, al cuestionamiento de una compañera reportera de Contralínea, Nancy Flores, donde da a conocer precisamente esta información. Y él dice: me siento calumniado, voy a preguntar al INE, y le pregunta desde Twitter. Y eso se nos hace de entrada muy anómalo, porque el Instituto Nacional Electoral no responde de inmediato. Hay que hacer un proceso para que te pueda responder, si es que te responde cuando le estás solicitando alguna información. Y aquí se hizo vía Twitter, desde la cuenta personal de Ricardo Rafael, este columnista ahora del periódico Milenio. Y bueno, pues ahí le dedicó precisamente el día de ayer su espacio a responder a Nancy Flores. A mí esto ya me parece ir demasiado lejos, lo que hace el sobrino de Miguel de la Madrid, que es tratar de denostar al periodismo independiente, pero además de denostar el trabajo de una compañera reportera
tratando de ningunear, y eso no hay que permitírselo. Hay que poner las cosas muy claras, y como tú bien dices, en algún momento nosotros presentamos información sobre Ricardo Rafael. Él aceptó venir a Sin Censura a que debatiéramos con datos duros, pero ahí nuestro error fue anticiparle un poco de los datos que les teníamos preparados, y entonces no se presentó, dijo no, gracias. Pero ¿quién es Ricardo Rafael? Eso es lo interesante. Bueno, pues este personaje que emana del CIDE, ahí también ha dado clases de acuerdo con su propio currículum. Este personaje entrega un currículum y en ese currículum dice haber impartido un diplomado en mando policial en el CIDE. Y eso llama muchísimo la atención. ¿Qué estaría en el programa de estudios de este diplomado que imparte en el CIDE? ¿Y por qué lo estaría impartiendo en esa asociación civil? Porque hay que recordar que el CIDE es una asociación civil, no es solamente una escuela. Y ahí este personaje, pues, dio este curso, y ese curso se dedicaba a desarrollar habilidades de gerencia policial. Qué raro. ¿Por qué el CIDE estaría interesado en dar un curso sobre gerencia policial, sobre mandos de gendarmería? Y bueno, se lo impartió a policías federales, a policías estatales y a policías municipales. Y esto ocurrió en época precisamente de Enrique Peña Nieto. Ahora, este personaje, pues, tiene que dar una explicación de por qué se jactó de haber impartido este curso en su propio currículum. Y llama la atención también que el propio gobierno de Enrique Peña Nieto declare, y ahí están los datos duros en este reportaje que publicamos el día de ayer en Regeneración, que de 2013 a 2015, casi 1,000 policías acudieron a ese curso. Lo digo con datos duros, 844 policías acudieron al curso que impartió Ricardo Rafael de la Madrid en el CIDE para aprender, insisto, habilidades de gerencia policial. Pero eso no es todo. Este personaje, además, declara haber trabajado en una cosa muy extraña que no aparece en ningún lado, que se llama Centro de Estudios Superiores del Ejército. No aparece en la Secretaría de Marina, no aparece en registros en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero él consigna haber trabajado en el Centro de Estudios Superiores del Ejército y consigna haber sido profesor de un diplomado en estudios de inteligencia militar. Entonces, imagínate, llama la atención que este personaje haya dado un curso sobre inteligencia militar. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso de un personaje que conoce bien el espionaje? Pues sí, público memorioso. Sí, porque este personaje trabajó en el CISEN y aunque se llena la boca, esa boca mentirosa de decir que no lo hizo, sí, señor, trabajó ahí, trabajó en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, que fue conocido por ser una agencia de espionaje y disuasión que inauguró, que creó Carlos Salinas de Gortari. Ahí trabajó este personaje, pero además también trabajó en épocas de Vicente Fox. En épocas de Vicente Fox trabajó ahí en el mismo CISEN dando otro diplomado, en análisis político. Entonces dio cursos de inteligencia policíaca, dio cursos de gendarmería policial, dio cursos en el CISEN. ¿Ante quién estamos? No estamos ante ningún periodista, y esto hay que subrayarlo. Es un personaje que nació en pañales de seda.
Es un personaje que fue recomendado por el propio Miguel de la Madrid a su sucesor, a Carlos Salinas de Gortari, con el cual trabajó en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y ahí no tuvo un puesto menor, ahí fue coordinador de un programa bastante polémico que el público memorioso recordará, que es el programa Solidaridad. Solidaridad Banobras. Ahí este personaje trabajó en épocas de Carlos Salinas de Gortari, recomendado de acuerdo con los testimonios que recuperamos en una serie de entrevistas de gente que ya está harta, querido Vicente, de lidiar con esta clase de canallas. Bueno, pues este personaje, como tú bien dijiste al principio, también fue un defensor de la mal llamada reforma educativa, y ya para qué glosar ese apartado que escribió en la empresa de Eli Ortiz, es decir, en la empresa de medios de comunicación del Universal, que tiene ahí entre sus huestes al terrible Mario Maldonado, al inefable José Woldenberg, a Héctor de Mauleón, a este sicario de la pluma, que es Carlos Loret de Mola. Bueno, pues ahí estuvo también escribiendo todos estos panegíricos a favor de su amigo en turno, de Felipe Calderón. Ahora, este sujeto que está pidiendo, exigiendo que le ofrezcan una disculpa en presidencia, también trabajó con Jorge Volpi. Aquí en su momento lo dijimos, Jorge Volpi Escalante, quien fue hasta hace un mes y medio, el director de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo fue porque ya no lo es, ya salió huyendo a España, ya está por allá, quién sabe qué haciendo, poquito después de que nosotros diéramos a conocer precisamente la cantidad de dinero que le dio la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México en épocas de Miguel Ángel Mancera al negro Alejandro González Iñárritu. Así le dicen, el negro. No es racismo. El racismo lo tiene Ricardo Rafael de la Madrid, que así lo ha dado a conocer en sus redes sociales, y que, bueno, forma parte de una élite de analistas o de pseudoanalistas. Ahora, ¿ha ganado mucho dinero? ¿Ha ganado millones Ricardo Rafael de la Madrid? Sí ha ganado millones, y los ha ganado a través de la empresa Draghi Consultoría. Es exactamente una sociedad civil, y en esta sociedad civil, este personaje, y nosotros mostramos los documentos porque nos gusta ser así, dar a conocer los datos duros, pues tiene contratos con la Cámara, o tuvo contratos con la Cámara de Senadores, con el Canal 11, con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí están estampadas la firma de Ricardo Rafael de la Madrid. Ahora, este personaje, y nosotros ofrecemos ahí extractos de estos contratos, se ganó una muy buena cantidad de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que, de acuerdo a transparencia, esta terrible transparencia que no transparenta mucho dinero en realidad, porque no lo transparenta todo, y eso también es otro tema que debería debatir. Bueno, pues habría recibido un contrato por 1,871,000 pesos para producir una serie que se llama Espiral, que se transmitió en Canal 11. Pero da la casualidad de que Ricardo Rafael de la Madrid lo conducía también, él la produjo, él la condujo, y él le pagó a su propia empresa con dinero del Canal 11 para que así fueran las cosas. Después le dieron otro anticipo, de tal suerte que en un mes el tipo se metió más de 2,5 millones de pesos, exactamente 2,529,000 pesos por una serie que nadie veía, y donde tenía como invitados, pues, a su ex jefe Jorge Volpi Escalante,
a Carlos Bravo Regidor y a toda esta gente amiga de Enrique Krause. Ahora, de acuerdo con la plataforma Compranet, entre 2014 y 2019, el sobrino de Miguel de la Madrid, a través de Draghi Consultoría, pues recibió 14 contratitos muy modestos, nada más de casi 4,5 millones de pesos por producir series que él mismo conducía. Entonces llama mucho la atención que este personaje se esté desgarrando las vestiduras cuando sabemos que es malicioso, porque no se firma como Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, porque ese es su nombre. Si le quitamos el Ricardo y el Rafael, queda Miguel de la Madrid. Entonces era uno de los sobrinos consentidos del expresidente priista. No se nos olvide, público memorioso, Vicente, que además este sujeto estuvo en un escándalo que implicó precisamente a esa exposición llamada Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu, donde, lo dimos a conocer también aquí en su momento en Sin Censura, estaba asentada la firma de Ricardo Rafael de la Madrid, de Jorge Volpi y de Carla Astrid Humphrey. ¿Te acuerdas en ese fideicomiso donde le entregaron casi 30 millones de pesos de dinero de la UNAM, dinero de la Ciudad de México, y que el señor dijo, yo no recibí un peso? Habrá que ver, tiene muchas cosas que explicar este personaje que se siente agredido y que forma parte también de las huestes de Carmen Aristegui. Allá está muy sentado con sus amigos Sergio Aguayo, con Denise Dresser y con la ahora trompicante Carmen Aristegui, lanzando saetas y dardos pestíferos en contra del presidente López Obrador, con el fin de dinamitar la credibilidad del presidente de la República y con el objetivo también de que no exista continuidad en el proyecto de transformación. Eso hay que subrayarlo muy bien. Ricardo Rafael de la Madrid, digamos el apellido para que él se sienta orgulloso de su pasado priista y de su genealogía, pues estaría también tratando de dinamitar, pero con esta piel de oveja, caminando por ahí y recibiendo muy buenos recursos, millones. No ganan eso los periodistas, las periodistas de a pie en ningún momento. Yo no sé qué estará pensando este personaje, quién lo estará asesorando, pero no se sonroja ni tantito. Cerrábamos nuestro reportaje diciendo que debería de sentirse avergonzado, pero no, querido Vicente, porque los datos duros pocas veces o casi ninguna logran sonrojar al cinismo. Y este personaje es un caradura, es un cínico, y lo vamos a extender aquí la invitación para que se siente con nosotros o que se pare, que lo haga de cualquier manera a debatir y a explicar por qué llama mentiroso al presidente de la República, por qué se dice calumniado y están estos datos duros, o será que no está dispuesto a darle la cara a la audiencia, que se transparenten las cosas también en los medios de comunicación, querido público memorioso. Dice un amigo que tengo cercano a la inteligencia militar, mi querido Ricardo, nada más para que veas que están al pendiente de lo que dices. Se equivoca parcialmente Ricardo Sevilla. Ricardo Rafael nunca fue tomado de manera seria por los servicios de inteligencia mexicanos. En el CISEN tuvo solamente un nivel de analista, aunque él diga que estuvo a alto nivel. No es cierto, por lo que nunca tomó grandes decisiones ni propuso estrategias en la materia. Además, los civiles nunca han trabajado de manera estructural en la inteligencia militar, en la Secretaría de Defensa Nacional o en la Secretaría de Marina, pues no confían. Si dio cursos o diplomados en el CISEN y la Sedena, solo fue para darle a ganar dinero, nada más. Y dice mi contacto, Ricardo, que está muy interesante porque da para el debate, ¿no? Dice, no sigamos aumentando una fama que él ha alimentado y que no tiene. O sea, que Ricardo Rafael
busca aumentar su fama, que la alimenta y dice este contacto que tengo, aguas con esto. ¿Cómo ves, Ricardo, para cerrar? Pues habría que decirle también a este contacto que la página del gobierno de la República, la página oficial, la página de Peña Nieto, así lo consigna. Está ahí, que vaya y constate los datos duros. Ricardo Rafael, por otro lado, se ha tratado de deslindar. Eso hay que decirlo. Y también, pues el contacto que tome nota también de esto. De 2013 hasta 2015, un total de 844 elementos de nivel directivo realizaron ese diplomado en mando policial impartido por el CIDE. Así se publicó el 22 de julio de 2016 y está la captura de pantalla y también está el repositorio de la página del Gobierno de México y ahí está todavía latente, de tal suerte que esa información no la da ni siquiera el propio Ricardo Rafael, la dio en su momento, insisto, en 2016, el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, Ricardo Rafael en sus redes sociales ha dicho, no, yo no trabajé en el CISEN, no, pero pues el currículum así lo dice. Pero bueno, pues ahí están los datos duros y el pez por su propia boca muere y es lo que está sucediendo con Ricardo Rafael, que se está uniendo a esa caterva de pseudoperiodistas que ya están recibiendo el repudio generalizado porque no son periodistas en realidad, son comentócratas. Es gente que ha estado enquistada durante mucho tiempo gracias precisamente a estos contactos. Sobrino de un presidente de la República, difícilmente iba a tener en esas épocas dificultad para poder entrar a ninguna institución. Nadie se lo iba a negar, pero ahora las cosas son diferentes y está en el descrédito total, querido público. Querido Ricardo, como siempre es importante verte, escuchar sobre tus investigaciones y estamos al pendiente de los datos duros, el programa en YouTube, estamos al pendiente de lo que estás publicando en Regeneración MX y me da mucho gusto verte. Por cierto, si te acepta el reto, el debate, Ricardo Rafael, te encargo, por favor, mi querido Richard, que le pidas datos, pruebas, documentos de cómo es que yo cobro y vivo como rey. Hazme el paro, hazme el favor, mi querido Ricardo Sevilla. Oye, Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus diferentes espacios, a tus diferentes trincheras? Claro que sí, querido Vicente. Si me responde Ricardo Rafael que ya no lo creo, pues le paso tu mensaje. Pero pueden seguirme, por favor, en Regeneración, en el portal de Regeneración MX, donde estamos dando a conocer este tipo de trabajo. Síganme bien en Los Datos Duros, programa informativo de lunes a viernes de 4 a 5 y media de lunes a viernes, insisto. Síganos también en Tiempos de Canallas, este programa de sátira política. Bueno, pues acá nos encontramos en Sin Censura pronto, querido Vicente. Te mando un abrazo y también al querido público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo. Es Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Nuestro amigo Ricardo Sevilla, el maestro, hablando con nosotros sin censura.